Un saludo a todos los guerreros de la libertad de expresión. Mi nombre es Olga Izquierdo y les doy la bienvenida al primer programa del movimiento Que no nos callen, depende de ti. Un espacio para hablar libres de censura y dar voz a mujeres, madres de familia y a todos los ciudadanos que se niegan a ser silenciados frente a una cultura de cancelación. Como he mencionado, este no es solo un programa. Somos un movimiento en donde representamos la voz colectiva y hablaremos con nuestra arma más poderosa, la verdad. En este espacio no hay cabida para el miedo. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y no olviden activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestra programación. Bien, dicho esto, iniciamos con nuestro primer programa y con un tema que nos interesa a todos. ¿La ideología de género amenaza nuestra libertad de expresión? Para responder esta pregunta tenemos un invitado muy especial, el doctor Juan José Uchuya, abogado penalista y presidente de Unidos Pro Familia. Bienvenido, doctor Juan José. Olga, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y te felicito por este programa que espero tenga bastante audiencia porque el tema y la actitud que has tomado para defender las libertades es importante en nuestro país en un tiempo en el cual se quiere aplicar la dictadura de género, ¿no? Gracias, doctor, por sus palabras y por honrarnos con su presencia. Doctor, nos hacíamos esta pregunta, si la ideología de género amenaza nuestra libertad de expresión. Y como hemos visto en los últimos años, se observa un preocupante declive en la libertad de expresión en diversos países, en donde ciudadanos están enfrentando persecuciones judiciales bajo una figura que se ha denominado crímenes de odio. Un caso claro de esto, por ejemplo, es lo sucedido con Rodrigo Iván Cortés, exdiputado mexicano y presidente del Frente Nacional por la Familia, quien en 2022, Rodrigo Iván Cortés fue denunciado por violencia política de género debido a que realizó unas publicaciones en sus redes sociales y se refirió a Salma Luébano como un hombre que se autoadscribe como una mujer. Doctor, lo invito a colocarse los audífonos para que pueda usted visualizar el video que hemos preparado y también producción lo va a colocar en las pantallas para que nuestro público pueda ver. Quiero brindar un poco de contexto. Salma Luébano es una persona transexual que pertenece a la Cámara de Diputados de México. Esta persona en 2022 presentó una iniciativa legislativa en el Congreso mexicano que básicamente lo que busca es sancionar y penalizar los discursos de odio. Bien, vamos a ver este video para que todos podamos comprender de qué se trata esta iniciativa. Buen día a todos. Soy Salma Luébano, mujer orgullosamente trans. Hoy vengo a alzar la voz en una lucha para poner alto a los discursos de odio. México se caracteriza por ser un país conservador, pero también por ser un país laico. O sea, respetuoso de las creencias religiosas, existe libertad de culto, existe libertad de profesarla sin temor a represalias. Sin embargo, como todos los derechos, los religiosos también tienen límites. Digo lo anterior porque es por todo sabido que una gran cantidad de líderes religiosos se han opuesto a nuestros derechos fundamentales, categorizando a la población LGBTIQ+, como un lastre social, como la causa de los males, como pecadores, como resultado de lo malo. Incluso se ha incitado al linchamiento en contra nuestra, bajo una falta de libertad de expresión que sabemos debe de tener límites. Límite de la libertad de expresión de esas personas líderes religiosas es el respeto a la dignidad humana. Tienen prohibido discriminarnos. En México son cada vez más comunes los discursos de odio en contra de nuestra población LGBTIQ+, particularmente por personas integrantes de las asociaciones o cultos religiosos. Ok, como hemos visto en el video, podemos ver a Salma Luébano, que básicamente lo que intenta penalizar son las enseñanzas bíblicas y cristianas sobre la sexualidad. Doctor, después de haber visto este video, quiero preguntarle, ¿qué es la libertad de expresión
Y desde el punto de vista del derecho, ¿lo ocurrido con Rodrigo Iván Cortés es una vulneración a su libertad de expresión? Bueno, no cabe duda que lo que ha acontecido en México con este diputado al ser sancionado por expresar una verdad es un hecho alarmante, no solamente para México, sino para toda Latinoamérica y para todo el mundo. Estamos viviendo una etapa donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y estamos viendo cómo al iniciar su intervención, este diputado, este personaje, señala, hablando de todes, haciendo una lesión al español, a nuestro idioma, y que gracias a la congresista Aguayo en el Perú se ha dejado de lado utilizar este llamado lenguaje inclusivo, ¿no? Que no es sino un lenguaje destructivo de lo que es el idioma oficial en el Perú. Lo segundo que puedo resaltar antes de tocar el tema de las consecuencias contra quien fuera sancionado por decir la verdad, es que podemos apreciar que existe una clara manifestación e intención de querer perseguir a las personas religiosas, ¿no? O que profesan alguna religión, y que a través de sus conceptos que se enraizan en su propio ser, que le dan una cosmovisión de cómo es el comportamiento en este mundo, tengan que ser perseguidos al expresar, al difundir o al publicar lo que su conciencia, su religión y su fe le ordena. Por ejemplo, una persona que pueda tener el concepto de que el Dios creador ha creado al hombre, varón y mujer, y no de otra manera, puede ser considerado como una afrenta de acuerdo a lo que sostiene esta persona. Y por ende podría ser, si existiera una norma que impulsa los crímenes de odio, como ellos lo señalan, entonces podría ser pasible de una penalidad y podría pasar un tiempo en la cárcel. El hecho es que sí, efectivamente, cuando existe este peligro de ir a la cárcel por informarse, por dar información, por difundir alguna idea, por emitir una opinión o una expresión, es el peligro que existe contra la libertad de expresión, contra la libertad de opinión. Y esto ataca los derechos fundamentales de las personas y ataca el elemento sustantivo de toda persona, cuál es su dignidad. Los bienes jurídicos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por sus miembros establecen que la libertad de expresión es el derecho que tiene todo ciudadano a recibir o dar información, a opinar y a expresarse libremente sin censura y sin el peligro de que pueda perder su libertad por hacerlo. Por eso sí creo que esta acción que están proponiendo no solamente en México, sino en otros países, de implementar los crímenes de odio, no es sino un elemento coercitivo para imponer la dictadura de género en nuestros países. Ok, doctor. Hemos visto en el video también que Salma Luébano menciona de que la libertad de expresión debe tener límites. En base a eso quisiera preguntarle, ¿la libertad de expresión tiene límites? Sin duda, claro. ¿Cuáles son los límites? A ver, todo derecho tiene un límite, que es parte de esta expresión. Tu derecho termina donde empieza el derecho ajeno, ¿no? Entonces ahí hay un límite que es racional y es aceptado por todas las personas para poder vivir en sociedad, para poder vivir en paz. Lo segundo es que existen las buenas costumbres por las cuales la libre expresión también no puede romper estos bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, yo no puedo ir y proponer en la calle que se fomente la bigamia, ¿no? Y que los hombres no sean fieles a sus mujeres, sino... ¿Por qué? Porque la ley así no lo acepta. También hay ciertos momentos en que por disposiciones legales puede limitarse el ejercicio de este derecho. Por ejemplo, cuando hay proceso de elecciones, y casi siempre son los días domingos, los cultos en las iglesias se suspenden. Y entonces también hay un límite para poder... Y así hay otras que podemos ir señalando, pero que hay limitaciones. Cuando se establecen o chocan con las buenas costumbres, contra las leyes o por disposiciones de... Pero digamos que lo que ha sucedido con el señor Rodrigo Iván Cortés
El hecho de decir que Salma Luébano es un hombre que se autoadscribe como mujer, pues no vulnera ninguna ley, no es un delito. Por eso te digo que decir la verdad se convierte en estos últimos tiempos en un delito para quienes quieren imponer la mentira. Imponer la mentira a través del poder coercitivo que tienen a través del Estado, a través de los organismos como el Congreso y otros organismos que llevan a cabo la dirección de las políticas públicas en un país. Pero esto es un proceso dictatorial que nace de una mentira. ¿Y la mentira cuál es? La mentira es autopercibirse, ser el Dios de su propia creación y decir, si yo soy hombre, yo me autopercibo como mujer, yo soy Dios y yo me creo mujer. O me creo perro, me creo gato, me creo... Claro, como ya está pasando en otros países, que se autoperciben bebés, animales. Así es. Entonces, este concepto es errático, este concepto nace de una mentira. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer tienen una identidad biológica, una identidad genética, que las diferencian uno de otro. No pueden ser iguales como se pretende, porque todos tenemos, de hombre a hombre tenemos diferencias. Incluso los gemelos tienen diferencias entre uno y otro en la comisura de los labios, en la línea de los ojos, claro, en las huellas, etc. No, somos distintos, somos diferentes. Y Dios creó al hombre y a la mujer distintos a efecto de que puedan ser una sola carne, que puedan entablar un matrimonio y puedan construir una familia. Claro. Pero la autopercepción es una mentira. Y entonces, si continúas este video que acabamos de visualizar, cuando se quita ese gorrito, señor, sí, él tiene... se nota pues que es hombre a la distancia, ¿no? Cualquiera va a decir que es un hombre a la distancia. Si nosotros le sacamos cuál es su origen genético que tiene ahí, siempre va a arrojar distinto al de las mujeres, va a ser su XY. Claro, esto es lo que hace la ideología de género, desarraigar la naturaleza sexual del ser humano, para justamente explicarla a través de elementos de la cultura, en donde ya recae en la propia autopercepción de cada ser humano. Fíjate, la gran mentira es que hacernos creer que, por ejemplo, el hombre ha nacido hombre porque así nos lo han inculcado culturalmente durante mucho tiempo. Sí. O la mujer es mujer porque así también nos lo han repetido constantemente. Y entonces ellos dicen, pero si nosotros a un hombre le decimos que es mujer y le repetimos esto durante todo el tiempo, va a ser mujer. Falso. Fíjate, ya existe un antecedente. El doctor Money en Estados Unidos en los años 50, a un niño que eran dos gemelos, uno de ellos tuvo un problema cuando le hicieron la circuncisión y perdió su órgano genital. Y entonces decidieron con los padres darle la apariencia de mujer, lo hormonizaron, lo hicieron crecer y todo, pero llegó un momento en que esta niña aparente comenzó a reaccionar como un hombre y llegó a tal forma en que él tuvo problemas de carácter psicológico porque no podía entender cómo podía ser un hombre teniendo esa apariencia de mujer, lo cual lo llevó al suicidio. Y ese drama que nace con el doctor Monet también se dio en el hermano, que también termina al final contra su propia vida y comienza a degradarse en el alcohol, las drogas, porque no podía concebir cómo a su hermano le podían haber hecho eso. Claro. Entonces, la ideología de género nos pretende enseñar, nos pretende inculcar de que esta gran mentira es posible, es factible, pero digamos, lo negativo, lo nocivo no radica en ello, sino en querer imponer esto a nuestros niños. Y esto lo hemos visto aquí en el Perú, cuando se ha querido incorporar en el currículum educativo, con el ministro Alfaro, esta forma de pensar a los niños menores, hipersexualizándolos y diciéndoles que la homosexualidad y otras disforias sexuales son normales. Y en consecuencia podían tomar esa decisión sin el consentimiento de sus padres. Eso es lo negativo. ¿Por qué? Porque se incorpora no solamente el poder coercitivo, utilizan las ONGs y utilizan a través del Estado a gente que cree en esta mentira o cobran por decir y proponer esta mentira, sino que además te van al otro lado. Si no piensas como yo, entonces yo te meto a la cárcel. Claro. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Si estas personas tú las conceptúas como un hombre tuerto
y todos tenemos nuestros dos ojos. Y entonces te dicen, pero como ustedes tienen dos ojos y yo soy corto, para ser iguales, para que se haga justicia, tienen que sacarle a todos un ojo. Y todos somos tuertos, todos somos iguales. Entonces, esta imposición es totalmente diabólica, porque no puede hacer, pero la gente no lo entiende. Y creo que es importante tu espacio, porque permite hacer llegar la preocupación a quienes tienen un deber de cuidado, que son los padres. Claro. Los padres tienen un deber constitucional, un deber de cuidado también desde el punto de vista penal, de cuidar de sus hijos. Una de las categorías que se tiene que cuidar de los niños es su indemnidad sexual. Y la ideología de género, conforme lo están planteando ahora en nuestros países, quiere terminar con la indemnidad sexual. Y quiere poner al niño sin ninguna cobertura para que pueda ser pasible de algunas de los atentados o de las cosas horribles que todos recusamos, como es el trato sexual o el abuso sexual con los niños. Ok. Doctor, estamos viendo entonces que esta imposición ideológica pues está vulnerando el derecho fundamental a la libertad de expresión y quisiera que lo analicemos en nuestra legislación peruana. Sí. El artículo 323 del Código Penal, en el cual en el 2017, para los que nos están oyendo, en el 2017 durante el gobierno de PPK, se añadió los términos identidad de género y orientación sexual en el delito de discriminación. Es justamente bajo ese delito que se me ha abierto una carpeta fiscal porque, como recordarán, yo levanté mi voz contra los carteles con la denominada identidad de género en el aeropuerto Jorge Chávez. Bajo esa figura, doctor, yo que soy una ciudadana, y me han abierto una carpeta fiscal por el simple hecho de opinar. ¿Cuál es el riesgo para los ciudadanos peruanos ahora bajo ese artículo? Y no solamente para los ciudadanos, sino también para los pastores, para los cristianos, para los líderes. ¿Están en riesgo? ¿No están en riesgo? ¿Cuál es su lectura desde el punto de vista del derecho? Primero que nada quisiera precisar un antecedente. En el año 17 se expidió el decreto legislativo 1323, mediante el cual también se propuso la modificación del artículo 323, entre otras normas, a efectos de incorporar dentro de la persecución del delito de discriminación los que estaban comprendidos dentro de la categoría de género y de orientaciones sexuales. Y en esto debo señalar lo siguiente. El género no es sino la percepción de una realidad como la ve un daltónico. Cambia el color verde lo ve como rojo, rojo lo ve como verde, el hombre lo ve como mujer, la mujer lo ve como hombre. Y esta autopercepción la hace suya y la quiere imponer a través del poder coercitivo del Estado. No tiene ningún arraigo, no tiene ninguna raíz de carácter científica, es científica y solamente se sustenta en una percepción. Entonces, lo que se da en este término es que esta autopercepción, que son de una minoría frente a una gran mayoría, tratan de imponérsela a través de la legislación victimizándose, diciendo que son un grupo vulnerable que necesita de la protección del Estado, como vulnerables sí son los niños, los ancianos, los discapacitados. Y ellos no tienen nada de vulnerables. Pero han llegado pues a las esferas gubernamentales y han planteado esto. Entonces, este decreto legislativo 1323 quiso incorporar estas categorías que no hacen sino responder a la política del lobby gay y de la ideología de género en el mundo. Y que lo hicieron, como siempre actúan, más allá de lo que da el derecho. Hicieron el uso abusivo del derecho porque el Congreso le otorgó las facultades para poder legislar sobre seguridad ciudadana. Y ellos incorporaron estas legislaciones. Entonces, el Congreso de aquella época, antes de ser cerrado por Vizcarra, ese Congreso dio una disposición mediante la cual dejaba sin efecto esta disposición. Posteriormente, se presenta un proyecto de ley de una bancada conocida, no voy a decir el nombre, pero lo podrán ver después, quienes se decían pro vida y presentaron esta misma disposición, la aprobaron y se modificó el artículo 323 hace 6 o 7 años. Entonces, ¿qué pasó?
no hubo nadie que presentase una cuestión de inconstitucionalidad y esta ya quedó firme. Entonces podríamos decir que este artículo 323 es inconstitucional. Sin duda, por dos razones. Primero, que la Constitución no establece como una identidad de las personas el género, ni tampoco la identidad de una persona por su orientación sexual. La única forma en que la Constitución y las leyes establecen la identidad de las personas es a través del sexo, sea masculino o sea femenino. Entonces, no tiene un sustento en asidero y lesiona el principio de legalidad. Lo segundo es que esta disposición, por ser subterránea, por ser colusiva para atentar contra el derecho de las personas heterosexuales, ¿qué es lo que ha planteado? Ha planteado la incorporación del género y las orientaciones sexuales en la represión que establece el artículo 323, pero sin considerar cuestiones fundamentales para dar una ley. Por ejemplo, no se ha establecido ni se ha acreditado el principio de lesividad. No se ha acreditado también cuáles son los elementos del tipo que establezcan en forma clara, precisa y contundente cuál es la conducta reprochable y cuál es la conducta reprimible. Entonces lo han dejado en un limbo abierto para que cualquier persona que diciendo la verdad pueda decir algo en contra de sus intereses pueda ser pasible de un proceso penal como lo eres tú. Claro. Pero esto es totalmente ilegal e injusto. Pero además es algo que desconoce la población. Por eso que es necesario, y te felicito por este programa, porque pone en conocimiento y hace el llamado a los padres para que defiendan a sus hijos. Pero eso que te pasa hoy día a ti, le puede pasar a todos. Y en especial lo que acabas de decir. Los pastores. Los pastores y los sacerdotes que tienen la Biblia y se basan en ella para hacer sus prédicas, señalan y dicen, hay un Dios creador que creó al hombre y a la mujer, formó el matrimonio entre un hombre y una mujer, los cuales generaron los hijos porque tienen el don de la procreación. Pero decir esto ahora es una aberración. Es un discurso hiriente, un discurso de odio. Para ellos es un discurso de odio, efectivamente. Entonces, si tú le dices, oye, pero tú te vistes de mujer, te puedes hormonizar, te pareces mujer, pero si tú le ves la manzana que tenemos todos los hombres, algunos más grandes que otros no se la pueden operar, pues, ¿no? Lo segundo es que tú le sacas su ADN y va a salir siempre su composición genética, como hombre, no como mujer. Algunos son crueles para decir, por ejemplo, que alguien que se ponga como mujer y crea que no le va a dar cáncer de próstata, va a estar equivocado, ¿no? Claro, claro. Es que en realidad la identidad biológica no se puede cambiar, es inalterable. Y bueno, hemos llegado a un punto en donde decir esto es considerado pues un discurso hiriente, un discurso de odio, y eso es lamentable. Doctor, vamos a ver el segundo ejemplo, el caso de Teresa Castel, una diputada mexicana. Quisiera mencionar que la violencia política de género deriva de aquella ley que promueve que la mujer viva libre de violencia. Sin embargo, bajo esta figura de la violencia política de género que está persiguiendo a cualquier persona que exprese una idea sobre cualquier mujer que participa en política, también está persiguiendo mujeres. El caso más sonado y reciente es de la diputada Teresa Castel, que ha sido sancionada por violencia política de género. Y hemos visto el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, que también lo van a poder ver en la pantalla. Y hasta la fecha encontramos 66 mujeres sancionadas, entre ellas Teresa Castel. E invito a todos los que están viendo el programa que puedan ingresar a esta plataforma a ver y van a observar que han sancionado a ciudadanas, periodistas, militantes de partidos políticos, candidatas a algún cargo de elección popular e incluso cuentas de Facebook. Doctor, ¿por qué entonces estas políticas que supuestamente buscan promover que la mujer esté libre de violencia, de proteger supuestamente a la mujer, terminan persiguiendo a las mujeres? Porque es una política de contrabando. Los contrabandistas siempre esconden el verdadero propósito de
digamos, de su comercio, ¿no? Por fuera te pueden llevar prendas y adentro están llevando cocaína o están llevando otro tipo de seres. Bueno, la gente te dice, hay que luchar por la igualdad entre el hombre y la mujer, hay que luchar por la desaparición de toda forma de violencia contra la mujer, hay que luchar a favor del niño, etc. Te van a dar ideas, te van a envolver muy bien con todo lo que estamos de acuerdo. Son una fachada. Es una fachada, nosotros estamos de acuerdo. Sí. ¿Que debe desaparecer la violencia contra la mujer? Sí. ¿Que debe haber igualdad entre el hombre y la mujer, igualdad de oportunidades? Sí. Todo esto está bien, pero dentro de esta prédica viene el contrabando. Y este contrabando es lo que se llama la ideología de género. ¿Qué implica? Por ejemplo, cuando dice hay que buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿cómo te explicas tú que, por ejemplo, una empresa multinacional le quite el derecho exclusivo de las mujeres a usar los baños públicos, cuya ley establece que los baños públicos sean diferenciados para el uso exclusivo, tanto de hombres como de mujeres, o de discapacitados que son especiales? Son los 3 baños que ordena la ley actual para poder edificar edificios públicos. Pero, sin embargo, hay una persona que ha dicho, no, quítenle a la mujer el uso exclusivo y que entren también hombres que se consideren mujeres. ¿Listo? Y no le importa a quien ha hecho esto que se está violando los derechos de la mujer, derecho a la intimidad. ¿No es cierto? Las mujeres entran confiadamente a un baño para poderse ver, en fin, y pueden hasta tener su intimidad, verse su intimidad sin ningún rubor. Pero si está un hombre no lo van a hacer. Ese es el derecho de intimidad. Pero lo peor es poner en riesgo a una niña. Así es. Yo he visto unos videos que han salido donde una niña está entrando al baño y está saliendo un hombre. Está saliendo un hombre. Y su padre lo ve. Vamos a poner el video también para que lo puedan ver. Sí, eso efectivamente, es terrible. Eso es terrible. Yo recuerdo que una persona muy conocida dijo que si eso le pasaba a su hija, que lo agarraba a patadas y le quitaba toda la disforia sexual a ese señor. Pero no llegamos, nosotros no vamos a llegar a eso, ni se pretende eso. Lo que se quiere es que se respeten los derechos de la mujer. Claro. ¿Cuáles son estos derechos de la mujer? A que siga usando exclusivamente los baños que son hechos para ellas. Para Así que es. tanto la indemnidad sexual de la niña como el derecho a la intimidad se mantenga. Eso realmente es defender los verdaderos derechos de las mujeres. Así es. Y justamente Teresa Castel es una diputada que se caracteriza por defender a los niños. Ella siempre levanta su voz indicando de que los hombres biológicos no deben ocupar los espacios de las mujeres. Sin duda. Y eso es algo que aquí, desde que no nos callen, siempre vamos a defender. Doctor, y ante estas, digamos, denuncias infundadas, falsas, ¿qué consejos le daría a ustedes a los ciudadanos para que puedan defenderse? Bueno, lo primero que les podría yo indicar es que conozcan sus derechos, que conozcan la Constitución. La Constitución no persigue a quienes emiten una opinión, a quienes emiten una expresión. El derecho de petición y consiste en que todo ciudadano puede solicitar información de los organismos públicos o privados y estos están obligados a darla dentro de un plazo de ley. También pueden emitir opinión respecto a cualquier tema, siempre y cuando, como te digo, no lesione el honor de las personas ni la intimidad de las personas. Pero sí es necesario que se tome en consideración. Si yo emito una opinión contra el presidente de la República, el presidente del Congreso o contra un político, yo no estoy ejerciendo ningún acto lesivo de discriminación de odio. Estoy ejerciendo mi derecho constitucional. Pero cuando existe esta corriente que quiere criminalizar todas estas cosas, tiene un objetivo. ¿Cuál es? Callar a las mujeres para que no puedan reclamar sus derechos. Callar a los padres para que no reclamen el derecho de sus hijos. Y callar a los niños cuando son víctimas de abuso. Esto no puede ser aceptable en nuestro país. Doctor, muchas gracias. Quisiera hacerle una última pregunta ya para cerrar el programa. Usted es un abogado con una amplia experiencia, amplio conocimiento en temas jurídicos y también es un gran defensor de la vida y la familia. Sí. Usted también es esposo, es abuelo, es padre. Yo quisiera que usted me diga
¿Cómo usted percibe o se siente, pero ya como padre, como abuelo, como esposo, sobre esta imposición ideológica que está afectando a las mujeres? Bueno, yo me siento como un guerrero. Me levanto y salgo de mi estatus de comodidad para poder defender, como lo haría en mis años mozos, a mis hijas, a mis hijos y ahora a mis nietos. Pero lo hago por todos los niños del país, porque es importante que todos cumplan con el deber que Dios les ha impuesto y que la ley les ordena. Defiendan a sus hijos de aquellos que tienen unos torvos propósitos para con su indemnidad sexual y con su integridad. Esto es parte de la cultura que se llama de cancelación, que yo la llamo la cultura de aniquilamiento. Quieren aniquilar todas las libertades para poder imponernos una sociedad totalmente igual a la de Sodoma y Gomorra. Gracias, doctor, por habernos honrado con su presencia en este programa. Bueno, fueron las palabras del doctor Juan José Uchuya, a quien agradecemos su participación en el estreno del programa Que no nos callen. Y bueno, como hemos podido ver en este programa, básicamente la imposición ideológica lo que está haciendo es perseguir a las mujeres, pero aquellas mujeres que no se someten a lo que en palabras de George Orwell sería a la opinión ortodoxa reinante del momento. En este espacio, por supuesto que estamos de acuerdo con la igualdad, en que se respeten las garantías constitucionales tanto de hombres y mujeres, pero en lo que sí no estamos de acuerdo es en que se limite el debate y la libre expresión de ideas. Conmigo ha sido todo por hoy y Dios mediante nos vemos en el próximo programa. Ayúdenos a compartir esta entrevista con todos sus contactos para que podamos llegar a más personas y recuerden que no nos callen depende de ti. Nos vemos.